Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido su semana? Bueno, por acá comenzó ya el invierno, pero más tranquilo, no tan frío como los días anteriores. Así que bueno, estoy viviendo en Argentina, así que por ahí si me ven en algún otro lugar, estamos entrando en el invierno. Así que bueno, vamos enseguida al material que tengo para entregarles hoy, para no hacerlo muy largo. Que es bastante extenso lo que quiero entregar hoy. Y bueno, comencemos. El fin de semana pasado no sé si parece que fue del sábado para el domingo. Tuve una imagen, una presencia medio rara entre las cosas, como uno las vive espiritualmente, se da cuenta que es algo que te anuncia o te dice algo. Muchas veces nos habla en sueño. Y hay cosas que por ahí son relativas, ¿no? Que uno puede decir sí, darle importancia, y otras que no. Porque según cómo se trate del sueño, uno se da cuenta si es algún mensaje espiritual o no. Es por ahí los que no le doy mucha importancia, a los que menos les doy importancia, pero me puse a reflexionar al tener que armar el video para esta semana. Y digo, ¿será ese entonces el mensaje que tengo que ver? ¿A dónde me lleva? Que tengo que aprender y de discernir con esto, ¿no? Bueno, le explico. Me veía en la noche afuera, en mi patio, mirando hacia el cielo. Muchas veces cuando pasan estas presencias así que me muestran, yo siento que en el espíritu o en el alma, porque no me veo corporalmente, pero siento que soy yo. Ya mirando hacia el cielo y diciendo, madre, madre, como que buscaba al ser allá arriba espiritual, entre las nubes, se miraba hacia el cielo, como en un atardecer, y decía, madre, madre, como con cierta nostalgia, cierta inquietud. Y fue todo, eso fue todo, que cuando me desperté fue bien clarito recordarlo, y con esa sensación de búsqueda, de contención o de afecto, de buscar de esa persona, de esa madre, ¿no? Le explico un poquito esto también de mi vida ahora, porque por ahí se puede comprender un poquito más. Yo de niña, hasta los 3 años, estuve con mi mamá carnal, ¿no? Estuvo. Y se separó y se separaron de mi padre, y yo comencé a seguir mi vida al cuidado de mi padre, de otras personas. Así que prácticamente me crié sin mamá. Bueno, y hasta ahí nomás, porque no quiero profundizar más sobre ese tema porque se me va a hacer muy largo el video. Pero como para que tengan una orientación hacia cómo venía ese tema en mi familia, por mi parte, de ese sentimiento que yo sentía. Es como que siempre he venido como quizás arrastrando conmigo toda esa historia. Aunque ya no me afecta, no me molesta, ya he hecho el perdón también para las personas que tenía que hacerlo, y he seguido siempre mi camino mirando hacia adelante, sin hacer tanto drama por ese momento, ¿no? Por esas cosas, por esas historias que uno venía trayendo. Y sentí que tenía que reflexionar y profundizar más sobre este tema, porque a lo largo de mi vida, al practicar el catolicismo, uno fue bautizado en el catolicismo, ese caso con la Iglesia Católica. En este momento no estoy practicando, pero sí tengo en referencia la parte espiritual iniciada ahí. Y en cierto tiempo yo sentía el resguardo, el cuidado, o la hice un poco de cierta forma también a María Madre,
mi mamá, una forma de decir, siempre buscar el consuelo, buscar esa mamá que no tuve en ella, ¿no? Buscar, y aparte de sentir también su cuidado, sentir que también me llevaba, me orientaba o me mostraba de alguna forma que estaba ahí cuidándome. Y a medida pasaron el tiempo, ¿no? Con el pasar el tiempo y los años, las otras demostraciones, otras manifestaciones que he tenido, pero no le daba mucha importancia, obviamente, porque uno no tenía quien lo orientara sobre esa parte espiritual. Me cuestioné también esta parte, ¿no? Porque yo hace rato que no, yo sigo, digamos, estoy firmemente fiel siguiéndola a Jesús, también por revelaciones y cosas que se me dio. Y es como que la dejé también un poquito de al lado, ¿no? Porque nunca fue lo mío, no era de ser asiduo ni siquiera a la iglesia. Sí, el momento que yo entré espiritualmente más fuerte, eso de mis 40 años, me involucré un poquito más con la iglesia, ¿no? Lo que siempre me llamó la atención, porque en la iglesia que yo empecé a concurrir, empezaba a ir, o que era del pueblo donde yo estaba, el cartel que tenía afuera decía "A Jesús por María", el cartel que tiene en la puerta, un tipo letrero que decía "A Jesús por María". Bueno, entre las cosas que me han ocurrido, digamos, entre uno que uno siente y se da cuenta que viene un poquito cómo viene la mano, pero cuando yo inicié mi amor por Jesús, cuando empecé a descubrirlo y, como decir, el primer amor, me volqué de pleno y de lleno a él, porque sentí que en un momento se hizo a un costado la madre y realmente me cuidó, me llevó hasta él en un momento de decirme, bueno, hasta aquí llegué yo, ahora tienes que seguir con el Padre, con Jesús, porque habían cosas muy importantes en mi vida que habían pasado, que el único que me podía dar el perdón y darme esa verdad o ese perdón recibido también de espiritual, ¿no? Que necesitaba era él. Entonces, bueno, por eso mi reflexión, me puse a investigar, a buscar qué más, si yo le podía interpretar al madre que yo viví esa noche buscándola en el cielo, era para uno, por el Padre, por algún otro ser celestial, o por otra cosa que yo hubiera dicho madre, no buscándolo al madre, porque no nombré a María, no dije María, madre, o no me sentí esa sensación, por lo menos, por eso me quedé intrigada. Y me puse a investigar y me di cuenta que a esto tenía que llegar. Es lo que ahora les voy a entregar, les voy a redactar, un poco sacado del libro de Urantia, otro de internet, porque sentí que tenía que profundizar sobre esto. Y obviamente, usted puede estar de acuerdo o no, pero esto es mi, digamos, cierta forma, mi historia, mi espiritualidad, lo que yo comparto con ustedes, pero es mi experiencia propia, y quizás en muchas cosas no esté de acuerdo conmigo, pero yo siempre he sido así, abierta a todo, y he investigado y he profundizado en muchas cosas, y me he quedado con lo que me sirve y con lo que no dejo pasar, como ya he hablado y explicado en otros videos. Así que bueno, vamos a entregarlo porque se van los minutos volando y quiero dejar claro esto. Yo le pondría por el título a este video: Dios Padre también es Dios Madre. Así que le redacto lo que he bajado. Hay un registro que indica que siglos atrás el cristianismo se refería a Dios como masculino y femenino. La iglesia cristiana siempre ha tenido un pequeño problema con el género de Dios. Dios no tiene uno, pero tal y como lo demuestra ese llamado, es difícil hablar sobre Dios sin darle un género.
Para referirnos al Padre tenemos que llamarlo de alguna manera y evitar por completo los pronombres. Esto parece rudo, hablar como si Dios fuera una fuerza impersonal, como la gravedad o la inflación. Así que Dios tiene que ser Él o ella. Y en una sociedad patriarcal no se hizo concurso para escoger. ¿Alguna vez Dios fue mujer? Otro grupo cristiano han ido más allá. Una iglesia en Siria, en el siglo III, parece que tenía la costumbre de orarle al Espíritu Santo en términos femeninos. En uno de sus libros sagrados, Hechos de Tomás, dice que el santo Tomás oraba antes de la comunión y decía: venga ella que manifiesta las cosas ocultas y que hace puras las cosas indecibles. Venga la Madre oculta, venga a comunicarse con nosotros. Otros grupos gnósticos o místicos cristianos de la iglesia primitiva fueron más allá del cristianismo convencional, creyendo que Dios tenía muchas emanaciones, tanto masculinas como femeninas. Juliana de Norwich es considerada una de las más grandes escritoras místicas cristianas de Inglaterra. Habla de nuestra Madre preciosa Jesús y también de la Trinidad, que por lo general descrita por el cristianismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En término mixto, nuestro Padre desea, nuestra Madre opera y nuestro buen Dios, el Espíritu Santo, confirma. Otro, San Anselmo, arzobispo en el siglo XI, oraba al Cristo, mi Madre, y llamaba a Dios la Gran Madre, y así muchos más. Y en el cristianismo y judaísmo parece estar abierto a que Dios sea cada vez menos patriarcal y más mixto. En algunas partes del judaísmo, en 1975, en Estados Unidos, Naomi Hasnowitz y Margaret Winning hicieron una versión del libro de oraciones Sidur Nasim, que utilizaba pronombres e imágenes femeninas de Dios. Bueno, como verán, parece que esta idea, que poco parecía ilógica para mí, tiene bastante, no solamente yo, tiene bastantes personas que han estado ya con la misma inquietud y han buscado o han recibido este informe, ¿no? Estas revelaciones. Podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, esto es lo que yo estoy deduciendo y buscando e investigando, ¿no? También, como les decía, me he leído el libro de Urantia y quería ver qué podía salir ahí sobre esto que yo sentía. Seguí investigando de qué podría ser esa madre que yo estaba viendo y buscando, mejor dicho. Y encontré esto en los documentos 34 del libro de Urantia: el espíritu materno del universo local. Cuando un Hijo Creador es personalizado por el Padre Universal y el Hijo Eterno, entonces el Espíritu Infinito individualiza una nueva y única representación de sí misma para acompañar a este Hijo Creador a los reinos del espacio, para ser allí su acompañante. Primero en la organización física y luego en la creación y en el ministerio de las criaturas del universo recientemente proyectado. Punto 1. Personalización del espíritu creativo. Esta presencia personalizada del espíritu infinito, el espíritu materno creativo del universo local, se conoce como la ministra divina para todos los fines prácticos y propósitos espirituales. Esta manifestación de la deidad es un individuo divino, una persona de espíritu, y así la conoce y considera el Hijo Creador. Es a través de esta ubicación y personalización de la tercera fuente y centro en nuestro universo local que el espíritu podría posteriormente someterse tan completamente al Hijo Creador que de este Hijo se dijo verdaderamente que a él se le había confiado
todo el poder en el cielo y en la tierra. Punto 2. La naturaleza de la ministra divina. Habiendo pasado por la experiencia de una marcada metamorfosis de la personalidad en el momento de la creación de la vida, la maestra divina a partir de entonces funciona como una persona y coopera de una manera muy personal con el Hijo Creador en la planificación y manejo de los vastos asuntos de creación local. El espíritu creativo es corresponsable con el Hijo Creador en la producción de las criaturas del mundo, y el Hijo jamás falla en todos los esfuerzos para mantener y conservar estas creaciones. La vida se ministra y mantiene a través de la agencia del espíritu creativo. Envía tu espíritu y son creadas y renueva la faz de la tierra. En la evolución posterior de las criaturas mortales de los reinos, en la evolución posterior de las criaturas mortales, los hijos portadores de vida, proveen el cuerpo físico, fabricado a partir del material organizado del reino existente, mientras el espíritu del universo contribuye con el aliento de vida. Existen cientos de universos y cada universo es gobernado por un hijo creador paradisíaco que representa al Padre Universal. Cuando nace un hijo creador, al mismo tiempo nace el potencial en el espíritu infinito de una futura consorte para este hijo creador, que va a ser la creadora. Es la que llama la reacción suprema del complemento, la entidad prepersonal potencial compañera creadora del Hijo Creador. El espíritu rector le entrega la consorte espíritu a los cuidados del Hijo Creador, que le encarga al espíritu fidelidad eterna, lealtad sin fin. El Padre Universal habla en reconocimiento de esta unión eterna para siempre. Eternamente quedan unidos por el Padre para salir a la aventura de la creación universal. Y aquí comienza la organización de este universo local o de cualquier universo donde se envíe. Bueno, como verán, viene bastante complicadito. Hay que prestar mucha atención a la redacción. Y esto es un abreviado que yo hice, obviamente, este documento. Y abreviado de todos los puntos, ¿no? Porque es muy el desarrollo de esta lectura o desarrollo de este contexto es muy complicadito, bastante difícil para entender. Si uno está bien concentrado y en tratando de entender lo que se nos está diciendo, es difícil de entender y explicarlo. Pero dentro de todo traté de hacerlo lo más rescatable, digamos, entendible posible. Se entiende que, para lo que se entiende en esta redacción es que el Padre, al enviar un hijo creador, digamos Micael o Jesús al planeta que está enviando, siempre va acompañado por un espíritu infinito consorte, o sea, por una compañera, no mandan solo, tanto así que sería el masculino el creador y el femenino el espíritu. Entonces es lo que siento que se está revelando en estos contextos, en estas escrituras, que es muy importante tener ese conocimiento y saber esto, ¿no? Cómo viene el punto y el tema en nuestro planeta. Es como para poder explayarnos más, entendernos más, prima nuestra mente entender esta parte. Bueno, sigo redactándole algo que ya con esto cerramos. Esto ya no es del libro de Urantia, esto es algo que bajé de internet que me gustó para llegar al punto que quiero llegar. En la fiesta de Pentecostés nos ofrece la oportunidad de profundizar en el significado del espíritu en la humanidad y en la creación. Pensándolo bien, el espíritu estaba siempre en el mundo. En el primer capítulo de Génesis se refiere que el espíritu se cernía sobre las aguas, sobre el desierto, el vacío y las tinieblas primogenias, y dio origen y ordenó todas las cosas creadas. El amor, la bondad, la solidaridad, la compasión y todas las demás virtudes tienen que ver con el Espíritu Santo. Y aquí surge una pregunta. Un hombre, Jesús de Nazaret, fue divinizado por la encarnación del Hijo Eterno. Pero, ¿qué pasa con la mujer?
Así lo masculino y lo femenino, la totalidad del fenómeno humano, comenzaría a pertenecer al propio Dios. Toda la humanidad sería entronizada en la suprema realidad. Podemos decir que una mujer, Miriam de Nazaret, fue también elevada a la altura de la divinidad. No soy yo quien lo dice, sino el mismo evangelista Lucas en 1:35. Cuando es leído con ojos no patriarcales, de hecho, él dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo armará su tienda sobre ti. Por eso el santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. El texto es un original griego, para entender el mensaje ahí revelado. Entonces nos damos cuenta de que el evangelista Lucas usa las mismas palabras con referencia a Miriam, el evangelista. Juan se refiere a Jesús. Ambos usan la expresión tienda para expresar la morada permanente, no fugaz, sea del Hijo, sea del Espíritu Santo. Entonces, hizo su morada permanente, personal y duradera de las divinas personas, ya sea del hombre, Jesús, o sobre la mujer, Miriam. Por eso, lo que nace de ella es Hijo de Dios. Solo es el Hijo de Dios quien nace de alguien que ha sido elevado a la altura de Dios. Fue lo que ocurrió con Miriam de Nazaret. Solo es posible la venida del Hijo de Dios, Padre, encarnándose en Jesús, porque antes ocurrió la venida del Espíritu Santo, que asumió a la mujer Miriam, que gestó al Hijo de Dios Padre. De aquí la primera persona divina en venir al mundo no fue el Hijo, sino el Espíritu Santo. Así llegamos a un perfecto equilibrio humano, divino, masculino a través de Jesús y lo femenino a través de Miriam. Esto forma parte de los misterios de Dios. Dice un antiguo dicho: el espíritu duerme en las piedras, sueña en la flor, despierta en los animales y siente y sabe que está despierto en el ser humano. De esta forma, la historia del mundo y del universo es la historia de la acción creativa, siempre dinámica, el espíritu rumbo a una plenitud siempre ansiada, que un día, así lo esperamos, se va a realizar. Por Leonardo Boff. Espero que se me haya entendido el concepto, ¿no? Lo que yo quiero, a donde yo quiero llegar. En muchas religiones, varias religiones tienen, ¿no es cierto? No es el cristianismo, también el hinduismo, por ejemplo, no sé, de alguna otra más que no recuerdo, se habla siempre de la parte femenina y la parte masculina. En muchas partes a Dios se lo llama padre y madre, ¿no? Femenino y masculino, siempre. Y creo que no está nada desacertado esto que uno está interpretando, de creer y de entender que siempre en todo se ha buscado la igualdad. Como siempre venía tratando también otros temas que me daba cuenta que ahora con esto cierro decir, bueno, ahora me doy cuenta a dónde apuntaba, lo que se me estaba entregando para que yo estudiara y profundizara, en todo la igualdad. Y en darme cuenta que siempre el Padre ha llevado el mando de decir o de crearnos a nosotros la certeza de que siempre ha habido igualdad tanto en lo femenino como en lo masculino, desde la parte espiritual como la parte carnal. En esta historia que se comprende por los tiempos, cómo se interpretaba lo que pasaba anteriormente, hace siglos atrás, cómo se trataba todo este tema. Hoy en día que puede quedar más claro, ¿no? De pensar y sentir que estamos siendo representados espiritualmente por dos seres divinos, femenino y masculino, en el cristianismo, para que se entienda que también esto no es invento ni idea de uno, esto ya no es de ahora, es de siempre. Y si uno profundiza y busca, investiga en la historia espiritual, la historia humana, siempre ha habido la igualdad entre lo femenino y lo masculino. Es lo que llego a interpretar y espero que usted también me siga y si esté de acuerdo conmigo en este sentido. Y si no, bueno, no se haga drama, no se haga problema porque no tenemos por qué estarlo. Espero que se me haya entendido hacia dónde dirigí todo este tema por el que se me había mostrado.
y quede claro. A mí me gustaría hablar mucho más sobre esto en otro video, por ahí que voy a seguir reflexionándolo un poco más profundamente y entenderlo un poco más, la parte de Miriam, que acá lo dice, el redactor puso Miriam, refiriéndose a María, como lo conocemos habitualmente, pero sin irnos al otro extremo. Siempre entre todo, el equilibrio. Bueno, acá dejo este mensaje, acá lo cierro. Espero que se suscriban, que me den su like, que todo esto es gratis. Uno le está dando todo este tiempo, regalándole todo el conocimiento, lo que uno está recibiendo gratis. Así que bueno, aunque sean, regálenme su like, si está de acuerdo. Y si le parece, los dejo, si Dios quiere, hasta el próximo video. No se olvide de reciclar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.